Cuando un poder pierde seguridad, deja de hablar como gobierno y empieza a hablar como trinchera. Y eso es exactamente lo que estamos viendo ahora mismo en Cuba. Y cuando una dictadura se atrinchera, cuando activa cartas militares, zonas de defensa, control de barrio y reformas de emergencia, mientras Washington habla desde Guantánamo, todas las opciones quedan sobre la mesa, incluida la más dura, una intervención militar que ya no parece fantasía, sino una posibilidad cada vez más probable si el régimen insiste en cerrarle todas las salidas a la crisis. Aquí el asunto es mucho más serio. El régimen cubano se está moviendo por dentro como una estructura nerviosa, una estructura que intenta levantar la moral militar, ordenar a sus cuadros y controlar la conversación en los barrios cuando ya la realidad le pasó por encima. ¿Qué está viendo La Habana por dentro para activar tantos símbolos defensivos al mismo tiempo? Te lo voy a contar hoy completo, con la carta, con las zonas de defensa, con las fuentes. Quédate hasta el final, porque este video no va de profecías, va de una dictadura que ya no gobierna desde la confianza, sino desde el miedo y la trinchera. Hay documentos que se firman por protocolo y hay documentos que se firman porque el miedo obliga a cerrar filas. A primera vista, lo que ocurrió el 11 de junio de 2026 parecía un simple trámite. Raúl Castro le envió una carta al ejército occidental por sus 65 años, un mensaje de aniversario. Pero en Cuba, sobre todo ahora, ningún gesto de Raúl es inocente. Raúl no está funcionando ahí como un abuelo jubilado que manda saludos. Funciona como el sello histórico del sistema. En esa carta vuelve a aparecer el lenguaje más antiguo y pesado del castrismo, las milicias de tropas territoriales y la doctrina de la guerra de todo el pueblo. Esa frase lo cambia todo, porque no le está hablando solo a un ejército profesional, le está recordando a todos sus cuadros que el país entero debe verse como la retaguardia de un poder sitiado. Escuchen esto con atención. La carta de Raúl funciona como una señal de cierre de filas. En medio de esta secuencia, el viejo mando del castrismo vuelve a invocar lenguaje militar, disciplina y guerra de todo el pueblo. Esa es la temperatura interna. Cuando el régimen se siente seguro, presume logros. Cuando siente que el margen se le estrecha, convoca obediencia, memoria de guerra y moral de trinchera. Y mientras Raúl mandaba esa señal desde la cúpula, Díaz-Canel hacía un movimiento en el terreno que conecta perfectamente con ese miedo. Díaz-Canel no fue a dar un discurso a un teatro cerrado, bajó al barrio, específicamente a la zona de defensa Santa Fe en el municipio Playa. Y no lo hizo como un dirigente en una reunión municipal más. Entró allí como presidente del Consejo de Defensa Nacional, escoltado por la plana mayor del partido, el Estado y la FAR. Los medios oficiales publicaron los números. En Santa Fe residen más de 20,000 habitantes, divididos en 11 circunscripciones. Y aquí está el detalle que hace saltar las alarmas. ¿De qué hablaron en esa zona de defensa? De energía, de producción de alimentos, de agua y de servicios de salud. Esa es la postal exacta del colapso. No están hablando desde un país que funciona, están hablando desde un barrio con problemas básicos y sobre esos problemas le están poniendo un casco militar. Díaz-Canel dijo que esa zona es una referencia y lanzó una instrucción directa. El trabajo cara a cara es fundamental. En una democracia, el cara a cara es campaña política. En una dictadura sin electricidad, sin comida y sin futuro, el cara a cara es control de proximidad. Es la orden de bajar a la cuadra para detectar el malestar, escuchar los estados de opinión y asfixiar las preguntas antes de que se conviertan en protestas. La persona común en Santa Fe está pensando en el apagón de hoy y en los hijos que se fueron, pero el poder está pensando en disciplina territorial. Y es ahí donde Santa Fe deja de ser un lugar en el mapa y se convierte en un síntoma.
El régimen está interpretando su crisis económica como un problema de obediencia ciudadana, pero hay una parte de esta historia que lo ata todo, el tercer movimiento. Mientras activan las defensas en los barrios, el mismo Díaz-Canel sale a presentar un paquete de reformas bajo el llamado Programa Económico y Social para 2026. Formas particulares de inversión de cubanos, la de los cubanos residentes en el exterior y la de los cubanos en Cuba, y que en igualdad de condiciones puedan participar como actores económicos en el entramado económico y productivo del país. Y todo esto verlo con un marco estable legal que garantice seguridad. Si lo escuchas rápido, te venden la ilusión de una apertura. Son municipios con autonomía, empresas estatales con margen, importación, exportación, inversión extranjera y cuentas en divisa. Pero no te dejes engañar, esto no es una agenda de modernización nacida de la confianza. Es la confesión más descarnada de que el modelo socialista ya no da más. Y para probarlo, Díaz-Canel dijo una frase que pesa toneladas. Si no tenemos riqueza, es muy difícil poder avanzar. Analicen esa admisión. Durante décadas la culpa de todo la tuvo el enemigo externo. Pero hoy tiene que pararse a decir que sin generar riqueza no pueden sostener el teatro. No pueden pagar su propio aparato ni gobernar con promesas. La reacción lógica de mucha gente al escuchar esto sería pensar, por fin van a abrir la economía, pero ahí es donde se equivocan. ¿Por qué antes de soltar todo ese menú de promesas económicas, Díaz-Canel puso una prioridad absoluta por encima de todas las demás? ¿La producción? No. ¿El alimento? Tampoco. La primera prioridad es la preparación para la defensa. Ese orden lo dice todo. Quieren divisas, pero sin soltar el poder. Quieren empresas, pero dentro del cerco político. Y por si quedaba alguna duda del nivel de paranoia con el que están operando, Díaz-Canel cerró su discurso con estas palabras: no todo lo podemos decir tan claramente, porque el enemigo está acechando en todo lo que hacemos. Miren la foto completa. Carta militar de Raúl Castro invocando la guerra, zonas de defensa activadas en barrios sin agua y reformas económicas que se anuncian con miedo y sospecha. Estos no son hechos aislados, no es propaganda de cambio, es el sistema operando desde el pánico. Factores de gobierno. Pero tener confianza, el país no está detenido. El país está enfrentando con inteligencia toda esta situación. No todo lo podemos decir tan claramente porque el enemigo está acechando todo lo que hacemos. Mientras La Habana se mueve por dentro y activa sus defensas en barrios sin electricidad, Washington hizo su propio movimiento en el tablero y lo hizo desde el lugar que más le duele a la dictadura cubana. El 10 de junio de 2026, Hegseth cruzó el estrecho y visitó la base naval de Guantánamo. Miren, no fue una visita secreta. La nota oficial publicó la nota oficial sobre ese viaje. Y dentro de esa nota, entre saludos a las tropas y protocolos, hay una declaración muy específica. Una línea que no está ahí por accidente. El texto oficial dice que lo que ocurra con el futuro de Cuba está en manos del presidente de Estados Unidos y del liderazgo de Cuba, pero remata con una advertencia directa al régimen. En español, pase lo que pase, el Departamento de Guerra estará preparado y posicionado para cualquier contingencia posible. Analicen esa frase con la cabeza fría. Aquí es donde tenemos que separar la lectura estratégica de la fantasía. Esa declaración no necesita gritos para ser contundente. La fuerza está precisamente en lo que deja abierto: contingencia, preparación, postura militar y decisión política en manos de Washington. Ese es el lenguaje de quien no descarta escenarios. Y cuando ese mensaje sale desde Guantánamo, frente a una dictadura que se atrinchera por dentro, el régimen entiende perfectamente que el tablero ya no se mueve solo con comunicados diplomáticos, pero como mensaje de disuasión es durísimo. Washington no necesita anunciar una fecha en televisión
para enviar un mensaje. El simple hecho de que Hegseth hable desde Guantánamo ya es operativo. Hablar de contingencias, de preparación, usar el lenguaje histórico de la doctrina Monroe y decir abiertamente: estamos defendiendo la patria y recuperando nuestro hemisferio, funciona como un muro de contención. Ese no es lenguaje de normalización diplomática, es lenguaje de poder. Es Washington marcando su terreno desde su propia base naval en la isla. Pero el punto central de todo esto no es asombrarnos con la retórica de Estados Unidos. El punto es mirar la asimetría brutal de lo que pasa en la otra orilla. Miren el contraste. Washington dice: estamos preparados para cualquier contingencia y proyecta su capacidad militar con bases, doctrina e instituciones. ¿Y cómo responde La Habana? La Habana responde sacando del archivo a Raúl Castro para enviar una carta militar. Responde convirtiendo a Santa Fe en una zona de defensa, invocando la vieja doctrina de la guerra de todo el pueblo, anunciando reformas económicas con miedo y mandando a sus cuadros a hacer trabajo cara a cara en las calles para vigilar a la población. Washington proyecta presión externa. La Habana proyecta miedo interno. Y es precisamente esa debilidad interna, ese estado psicológico de pánico y fragilidad, lo que obliga al régimen a traducir cualquier ruido exterior en una alarma nacional. La dictadura necesita desesperadamente que el pueblo mire hacia afuera para que no reclame hacia adentro. Y el mejor ejemplo de esa paranoia, de cómo cualquier símbolo americano se convierte en un arma de desinformación, La Habana y sus ecos propagandísticos necesitan desesperadamente convertir cada símbolo militar estadounidense, por rutinario que sea, en una amenaza de aniquilación total. ¿Por qué? Porque una dictadura en su momento más débil necesita administrar el pánico. Si la gente común mira su realidad diaria, ¿qué ve? Ve apagones constantes, ve una pobreza aplastante, ve salarios destruidos y familias enteras separadas por el éxodo. Frente a ese colapso, el régimen necesita con urgencia mover el foco. Necesita decirte: no mires tu nevera vacía, mira al enemigo, no cuestiones el fracaso del modelo, mira la bandera extranjera, no preguntes por las reformas que llegan tarde, ponte en formación militar. El material del Army 250 y el Army 251, mirado solo, muestra propaganda institucional, reclutamiento y músculo simbólico, pero unido a Guantánamo, a Puerto Rico, al lenguaje de contingencia y a la reacción desesperada de La Habana, entra en una lectura mayor. El castrismo amplifica ese ruido porque sabe que el escenario militar ya no puede descartarse. No están actuando desde la confianza de un gobierno fuerte, están actuando desde el terror de un sistema que sabe que si no mantiene la ilusión de una plaza sitiada por fuera, su propio pueblo terminará de reclamarle por dentro. Varios reportes han puesto sobre la mesa un dato que llama poderosamente la atención: la presencia de más de 8.100 tropas estadounidenses realizando ejercicios en Puerto Rico entre mayo y agosto de 2026. Medios como Cibercuba han presentado esta información citando declaraciones de la gobernadora Jennifer González Colón, vinculando estos movimientos a actividades logísticas, a la operación Southern Spear y a unidades de peso pesado como la 24th Marine Expeditionary Unit bajo el marco de la Littoral Combat Force 24, 8.100 tropas, unidades expedicionarias, operaciones en el Caribe. Si uno junta esas palabras sueltas, no estamos viendo una sola señal aislada en el Caribe, estamos viendo acumulación. Miren la foto completa del tablero ahora mismo. Por un lado tienes a Washington, tienes a Guantánamo convertido en un escenario de mensajes. Tienes al secretario Hegseth usando un lenguaje de contingencia. Tienes ejercicios regionales como Southern Spear. Y tienes todo el material de reclutamiento institucional y el aniversario del Army 251. Y por el otro lado,
tienes a La Habana. Y aquí es donde la acumulación se vuelve reveladora. Frente a esos movimientos externos, la dictadura no responde con calma. Responde desenterrando a Raúl Castro para enviar cartas militares. Responde convirtiendo a un barrio como Santa Fe en una zona de defensa. Responde invocando la vieja doctrina de la guerra de todo el pueblo. Responde lanzando reformas económicas empapadas en paranoia y mandando a sus cuadros a aplicar el control de la opinión pública cuadra por cuadra. Ahí está la verdadera lectura estratégica. Washington está proyectando presión y capacidad y La Habana responde con resistencia, miedo profundo y disciplina interna. Ese es el cuadro. Un régimen que no está leyendo ejercicios de rutina, sino que está sintiendo cómo el oxígeno se le acaba y reacciona atrincherando a su propio país frente a cada sombra que se mueve en el hemisferio. Pero aquí es donde el análisis cambia, porque juntas todas esas piezas cuentan otra historia. La Habana no está respondiendo a un solo problema. El régimen está intentando sostener 4 frentes al mismo tiempo. Frente 1, el frente militar. Ante el desgaste, necesitan volver a su idioma más antiguo. Por eso sacan a Raúl Castro para enviar cartas al ejército y desempolvan la doctrina de la guerra de todo el pueblo. El objetivo aquí no es lanzar un ataque. El objetivo es cohesionar a las milicias y a la doctrina defensiva para que su propia estructura de mando no se fracture. Frente 2, el frente social. Saben que un apagón o la falta de comida pueden encender la calle. Por eso convierten a un barrio común como Santa Fe en una zona de defensa y exigen trabajo cara a cara con la población. No están haciendo política de cercanía, están vigilando barrios, midiendo estados de opinión y asfixiando las vulnerabilidades sociales antes de que exploten. Frente 3, el frente económico. Díaz-Canel tuvo que admitir que sin riqueza no se avanza. Por eso lanzan un paquete de reformas tardías, prometiendo cambios bajo presión. No lo hacen porque quieran abrir la economía, lo hacen porque el modelo centralizado ya no sostiene lo que prometió y necesitan sobrevivir. Frente 4, el frente narrativo. Aquí es donde entran el ruido del Army 250, el Army 251 y las alertas desesperadas. Mientras Washington proyecta lenguaje de contingencia desde Guantánamo, la dictadura amplifica cada símbolo militar exterior para convertir la presión externa en un argumento para pedir obediencia interna. Y lo hacen porque el desgaste simbólico les respira en la nuca. La burla pública, los chistes y los memes de los ciudadanos les están demostrando que el teatro revolucionario se rompió y el miedo ya no alcanza. Miren esa convergencia. 4 frentes operando al mismo tiempo en medio del pánico. Por eso, el título más honesto para leer esta realidad no es un anuncio de que mañana los invaden. Ese título suena fuerte, pero reduce el análisis. El título real es otro. La dictadura se atrincheró. El régimen está actuando como si su mayor preocupación no estuviera solo fuera de la isla. Está actuando como si supiera que, por dentro, la población ya no le responde con la misma fe, el mismo miedo y la misma disciplina de antes. Y cuando un gobierno tiene que militarizar el barrio, desempolvar doctrinas viejas, rogar por divisas, hiperventilar con cada video militar extranjero y vigilar las burlas de sus propios ciudadanos al mismo tiempo. Ese conjunto no describe calma, describe defensa interna. Y esa posición exacta de trinchera nos lleva a la pregunta final de esta historia, a lo que verdaderamente está en juego en los próximos meses. Quiero decirles algo que no siempre digo en este canal. He analizado cada momento de tensión, cada declaración de Washington y cada movimiento del régimen. Y puedo decirles con certeza
que la forma en que debes leer esta crisis es muy diferente a lo que dictan los titulares escandalosos. Primera idea clave: cada gesto militar de Estados Unidos tiene que leerse en cadena, no como pieza suelta. Un aniversario, un video de reclutamiento, un ejercicio regional, Guantánamo y Southern Spear adquieren otro peso cuando aparecen juntos y cuando La Habana responde atrincherándose. Segunda idea: tampoco hay que fingir que el lenguaje de Washington es suave. No lo es. Cuando Hegseth habla desde Guantánamo de contingencias y de hemisferio, está mandando un mensaje de poder innegable. Pero aquí está lo que verdaderamente importa. El punto más revelador de todo este tablero no está solo en lo que hace o dice Washington. Lo más revelador, lo que de verdad muestra el estado de las cosas, está en la reacción de La Habana. Sabemos de la carta militar de Raúl Castro y su invocación a la guerra de todo el pueblo. Sabemos de la activación de la zona de defensa en un barrio con problemas básicos como Santa Fe. Sabemos de las reformas económicas tardías dictadas bajo la presión de la crisis. Y sabemos de la instrucción expresa de hacer trabajo cara a cara para garantizar el control de los estados de opinión. Ese conjunto de acciones no describe calma. Ese conjunto de acciones describe una estrategia desesperada de defensa interna. El régimen no está actuando con la confianza del que tiene el control de la situación, sino con el pánico del que siente que el piso se le mueve bajo los pies. Por eso les pido que compartan este video, no porque yo necesite las vistas, sino porque el pueblo cubano necesita que analicemos su realidad con cabeza fría y no con propaganda o pánico. Compártanlo ahora en todas sus redes. Y si no están suscritos, este es el momento de hacerlo y activar la campanita. Porque cuando ocurra el próximo movimiento en este tablero, ustedes tienen que ser los primeros en saberlo y entenderlo. Y ahora quiero escucharlos a ustedes. Déjenme sus respuestas en los comentarios. Primera pregunta: ¿creen que la carta de Raúl es solo protocolo militar por un aniversario o es realmente una señal de alerta para levantar la moral interna del sistema? Segunda pregunta: ¿las reformas económicas anunciadas por Díaz-Canel llegan por una verdadera convicción de cambio o simplemente por el miedo a que el modelo se rompa desde adentro? Tercera pregunta: al activar un barrio como Santa Fe, ¿el régimen nos muestra preparación real frente a una amenaza externa o solo control político frente a una crisis interna inmanejable? Quiero leer cada uno de sus comentarios, porque al final la verdad no necesita censura. Y cuando una dictadura necesita poner al barrio entero en modo defensa, quizá el miedo más grande no viene de afuera. Quizá el miedo más grande es que el pueblo deje de creer. Soy Darwin Santana, esto fue El Mundo de Darwin. Nos vemos en el próximo video.